Dios mío, banda. Cristian Nodal va con todo contra Kazu por su hija Inti. Justo cuando Kazu pensó que todo estaba bajo control, algo inesperado cambió el rumbo de la historia. No te quedes con la duda. Suscríbete ahora y descubre qué sucede a continuación. Empezamos, banda. Cristian Nodal arribó a Buenos Aires como una locomotora, sin importar que el sol apenas comenzara a despuntar en el horizonte. Desde el primer instante de su llegada, el ambiente se tornó denso, cargado de una tensión que resultaba difícil de descifrar por completo. Algo había sucedido, algo de gran magnitud. Los seguidores del regional mexicano percibían un cambio en la energía, pero nadie, ni siquiera quienes estaban más cerca de él, imaginaban la tormenta que se desataría horas después. Si realmente aprecias y respaldas a Cristian Nodal en esta situación donde expusieron a su pequeña hija Inti, envíale tu mejor energía y bendiciones dándole me gusta a este video, compartiéndolo con todos tus conocidos y suscribiéndote al canal con la campanita de notificaciones activada. No te pierdas ningún detalle del espectáculo y el mundo del entretenimiento de tus artistas latinos favoritos. Acompáñanos en esta historia y comparte tu opinión en los comentarios. La noticia estaba en todos lados, teléfonos, periódicos y redes sociales. El rumor se propagó con rapidez. Alguien, en algún rincón del club, había captado el momento exacto en que su hija, la pequeña Inti, fue subida al escenario mientras Kazu y Romeo Santos cerraban la velada con un beso que, por decirlo de alguna manera, no pasó desapercibido. La fotografía y el video se hicieron virales en cuestión de segundos. Era un viernes caluroso en Buenos Aires y Nodal no tardó en presentarse en un reconocido bufete de abogados en el centro de la ciudad. Su mirada, oculta tras unas gafas de sol oscuras, reflejaba la ira contenida, el malestar que lo carcomía por dentro. El hombre que solía estar rodeado de risas y el calor de su música, esa noche llevaba consigo un peso abrumador, un dolor que solo él comprendía. El despacho de abogados, un espacio moderno y elegante con altos ventanales que daban a las concurridas calles, fue testigo del que parecía ser el primer paso de Nodal hacia lo que podría convertirse en un juicio mediático. Los minutos transcurrieron lentamente, pero para él, el tiempo parecía eterno. Sabía lo que estaba haciendo. No se trataba únicamente de su hija ni de una relación fracturada, sino de algo mucho más profundo, algo que no podía ignorar. Dentro de la oficina, el abogado lo esperaba. Era un hombre de semblante serio, pocas palabras, pero con una mirada aguda que, por alguna razón, transmitía serenidad. El ambiente era tenso. Nodal no quería perder tiempo, deseaba ser claro, directo y no andarse con rodeos. Esto no puede quedar así, dijo con determinación mientras se quitaba las gafas, dejando que sus ojos hablaran por sí mismos. Frustración, enojo, tristeza, pero sobre todo una necesidad inquebrantable de hacer justicia. El abogado no dudó en tomar el caso y le respondió con calma. Lo primero es dirigirte a la prensa. Hay algo que necesitas aclarar, Cristian. La recomendación fue precisa, no podían permitir que la versión oficial de los hechos se distorsionara. Tienes que ir directo a la fuente, insistió el abogado. Explicar lo sucedido, pero con cautela. Que todos sepan que tus derechos y los de tu hija no son negociables. La tarde avanzaba y Nodal salió del despacho con una carpeta en mano. Su rostro ya no reflejaba dudas, tenía claro lo que debía hacer. Frente al edificio, varios periodistas lo esperaban, anticipando lo que estaba por ocurrir. Las cámaras se encendieron de inmediato y, al ver al cantante, comenzaron a lanzarle preguntas sin cesar. Pero Nodal, sin dudar, avanzó hacia ellos con paso firme, con la seguridad de alguien que tiene algo importante que decir. ¿Qué opinas de lo ocurrido anoche?, le preguntaron. Nodal, con su característica calma, una calma que solo podía disimular el torbellino que llevaba dentro, tomó aire antes de responder. Miren, voy a ser claro. Nadie tiene derecho a poner a una niña en una situación como esa, y menos en medio de un espectáculo que no tiene nada que ver con ella. Mi hija Inti es una niña que merece respeto como cualquier otra. No estoy aquí para hablar mal de nadie,
pero lo que vi anoche me pareció una falta de consideración, no solo hacia mí, sino hacia ella. Los periodistas intercambiaron miradas, algunos ajustando sus cámaras para no perder detalle de sus palabras. Lo que me molestó no fue solo el beso, continuó. Lo que me indignó fue que mi hija fue parte de un juego que no le correspondía. El escenario no es lugar para que una niña pequeña sea utilizada como parte de un espectáculo, mucho menos como pieza en medio de algo que ni ella ni yo pedimos. Su tono de voz se tornó más grave, cada palabra cargada de peso. Soy una persona que respeta la vida de los demás, pero cuando toca lo que más amo en este mundo, tengo que actuar. Lo que pasó anoche no es algo que pueda dejar pasar. Esto no es un juego. Mi hija no es un trofeo, ni un accesorio para un espectáculo ajeno. Las cámaras seguían grabando, los flashes iluminaban su rostro decidido. La historia estaba contada. Lo que ocurrió esa noche en el recinto de Buenos Aires no solo sorprendió al público, sino también al mismo Nodal, quien jamás imaginó que tendría que enfrentar esta situación públicamente. Mientras la prensa seguía bombardeándolo con preguntas, el cantante dio un paso atrás, dejando que las puertas del despacho se cerraran tras él. La tormenta apenas comenzaba y él sabía que su vida y la de su hija no volverían a ser las mismas después de ese día. Pero estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para proteger lo que más amaba. Kazu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no encajaba. Había seguido el plan al pie de la letra, pero el ambiente se había vuelto extraño, como si el aire mismo contuviera una advertencia silenciosa. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Giró en dirección al sonido y vio como una sombra se movía rápido entre los árboles. Su pulso se aceleró. ¿Era un enemigo, o algo peor? Sin dudarlo, se llevó la mano al arma, pero antes de que pudiera reaccionar, una voz surgió de la oscuridad. Kazu, no deberías estar aquí. El tono era grave, casi amenazante, pero había algo familiar en él. Entre la penumbra, unos ojos brillaron con intensidad. Kazu dio un paso atrás, el sudor frío recorriendo su frente. Aunque la voz era inconfundible, el contexto la hacía sentir vulnerable. ¿Quién estaba detrás de aquella voz? ¿Y por qué el tono sonaba tan diferente al de cualquier otra amenaza que había enfrentado antes? La figura emergió lentamente de las sombras. Un hombre alto, con una presencia intimidante, pero que, al mismo tiempo, destilaba una cierta familiaridad. Cuando finalmente la luz tocó su rostro, Kazu reconoció al instante al hombre que había compartido risas y confidencias en otros tiempos. Sin embargo, la mirada que ahora tenía era completamente distinta, fría, distante, cargada de resentimiento. ¿Qué quieres, Christian?, preguntó Kazu, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. El nombre de Christian Nodal resonó en la penumbra como un eco. La figura ante ella, con una sonrisa amarga, dio un paso más hacia ella, como si quisiera acorralarla en ese mismo espacio oscuro. ¿Qué quiero?, repitió, como si la respuesta fuera obvia. Quiero que entiendas lo que has hecho. No solo has cruzado una línea, Kazu. Has hecho algo que no tiene vuelta atrás. Kazu sintió como su respiración se aceleraba. Sabía que las consecuencias de sus decisiones pasadas ahora la alcanzaban, pero nunca imaginó que Nodal actuaría con tanta furia. El ambiente estaba cargado de un aire denso, pesado con reproches y dolor. No tengo nada que explicarte, Christian. No todo lo que ves es lo que parece. Tú no sabes nada de lo que pasó realmente, respondió ella, con voz firme, aunque en su interior sentía que el suelo se le desmoronaba. Nodal se rió entre dientes, una risa seca, sin humor. Su mirada era tan penetrante que Kazu tuvo que apartar la vista, como si esos ojos pudieran desnudarlas de todo lo que había intentado ocultar. Tú no entiendes, ¿verdad? No se trata solo de lo que viste anoche. Es mucho más que eso. Esto va mucho más allá. Mi hija, Kazu, mi hija. ¿No lo entiendes?
No puedes jugar con su vida como si fuera parte de un juego de escenario. Eres madre, lo sabes bien. Y lo que has hecho no tiene justificación. Las palabras de Nodal se clavaron como dagas en su pecho. La verdad, aunque dolorosa, le rozó el alma. ¿Había sido una mala decisión poner a Inti en ese escenario? ¿Había ido demasiado lejos al mezclar la vida personal con la profesional? La confusión la envolvía, pero también la rabia. No te atrevas a juzgarme, Christian. Nadie tiene el derecho de dictar lo que es mejor para mi hija. Solo yo sé lo que necesita, respondió Kazu, el miedo convirtiéndose en furia. En ese momento, el aire se volvió aún más espeso, como si el universo entero estuviera observando esa confrontación. Nadie, ni los árboles ni el viento, se atrevían a interrumpir la tensa calma que se había instalado entre ellos. De repente, Nodal dio un paso atrás y, con una mirada de pura determinación, dijo: «Esto no ha terminado. Haré todo lo necesario para proteger a mi hija. No subestimes lo que estoy dispuesto a hacer. Nadie jugará con su vida, ni tú ni nadie más». Y con esas palabras, la figura de Nodal se desvaneció nuevamente en la oscuridad, dejándola sola en el mismo lugar, atrapada en la tormenta que había desatado. Kazu sabía que esto apenas comenzaba, y que sus decisiones tendrían repercusiones que no podría controlar. El viento volvió a moverse, pero ya no con la misma calma de antes. Ahora llevaba consigo una sensación de amenaza, de algo más grande que estaba por suceder. Y mientras Kazu trataba de recuperar el control sobre sus emociones, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿realmente había entendido lo que acababa de desatar? El viento susurraba a través de los árboles, y Kazu permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la amenaza que acababa de recibir. Cada palabra de Nodal, cada mirada penetrante, se clavaba en su mente como una daga afilada. La noche se sentía más oscura ahora, y la ansiedad crecía en su pecho. Pero, en lo profundo, sabía que no podía dejarse vencer tan fácilmente. El camino por el que había optado no tenía marcha atrás, pero tal vez aún quedaba algo por hacer. Con paso firme, Kazu se dirigió al vehículo estacionado en la entrada. Su mente estaba a 1000 por hora, sopesando cada movimiento, cada decisión. Sabía que las repercusiones de esa confrontación no solo afectarían su relación con Nodal, sino que también pondrían en juego su imagen pública, su carrera y, por supuesto, la vida de su hija Inti. El amor y la protección por su hija la impulsaban a seguir adelante, pero ¿era suficiente para enfrentar todo lo que se avecinaba? Al arrancar el motor y ponerse en marcha, su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Miró la pantalla y vio que el mensaje era de su manager. «Tenemos que hablar. Lo que pasó hoy puede cambiar todo». Era un recordatorio de que el caos estaba en su puerta, y tal vez ya era demasiado tarde para intentar detenerlo. «Lo sé», murmuró para sí misma, apretando el volante con fuerza. Pero antes de que pudiera hacer algo, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era una llamada entrante. Al ver el nombre en la pantalla, un escalofrío recorrió su espalda. Era Romeo Santos. ¿Qué querría él en este momento? Respondió sin pensarlo 2 veces, casi como si el destino la empujara hacia esta conversación. ¿Romeo? Su voz sonaba tensa, más de lo que había imaginado. «Kazu, sé que esto está fuera de control», dijo Romeo, su tono grave y serio. «He visto lo que está pasando. La prensa está desbordada, ¿y Christian? Christian está fuera de sí. Pero, por favor, escúchame. No te dejes llevar por la ira. Esto puede escalar muy rápido si no manejamos la situación con cuidado». Kazu guardó silencio, sopesando las palabras de Romeo. Él siempre había sido un apoyo, pero esta vez no sabía si su consejo sería suficiente para calmar la tormenta que se había desatado. «No es solo un tema de ira, Romeo. Es más profundo. Mi hija está en medio de todo esto, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la usan como parte de un espectáculo.
no puedo permitir que nos sigan manipulando. ¿Sabes lo que significa ser una madre? Defender lo que amas a toda costa. Esto es lo que estoy haciendo. Romeo suspiró al otro lado de la línea. Sabía que cuando Kazu se ponía firme en algo, era casi imposible detenerla. Lo sé, Kazu. Yo te entiendo, de verdad. Pero recuerda que Nodal no es solo un ex. Es un padre que está luchando por lo que cree que es lo mejor para su hija. Y eso, aunque te duela, también es válido. La situación se está volviendo personal, y eso complica todo. Tienes que encontrar una forma de salir de esto sin que nadie más se vea atrapado. Kazu sintió un nudo en el estómago. No había forma de negar que las palabras de Romeo tenían un punto. Todo esto había escalado más allá de un simple desacuerdo. Ahora, se trataba de algo más grande, la protección de una niña inocente. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿cómo evitar que todo esto se convirtiera en un campo de batalla donde no solo perderían ellos, sino también la pequeña Inti? Gracias, Romeo. Tomaré en cuenta lo que dices. Pero no puedo quedarme quieta. No puedo dejar que sigan jugando con mi vida ni con la de mi hija. Antes de colgar, Romeo le dio un último consejo. Hazlo a tu manera, pero piensa bien tus pasos. Tienes un corazón fuerte, Kazu, pero no olvides que también necesitas aliados, especialmente en momentos como este. No estás sola. Colgó la llamada y, por un momento, Kazu se quedó allí, mirando por el parabrisas del coche, perdida en sus pensamientos. La ciudad parecía tranquila, ajena al caos que se desataba en su vida, pero ella sabía que no podía permanecer en silencio mucho más tiempo. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. No podía escapar. La batalla estaba por comenzar. Y, al igual que Nodal, Kazu también tenía una historia que contar, una versión que necesitaba ser escuchada. Con determinación, pisó el acelerador y se dirigió hacia su siguiente paso. La guerra por su hija, por su honor y por su futuro, apenas comenzaba. Kazu condujo por las calles de Buenos Aires con una velocidad que no parecía corresponder con su agitación interna. Las luces de la ciudad parpadeaban a través del parabrisas, pero su mente estaba lejos de allí, sumida en las consecuencias de sus acciones. Cada giro, cada semáforo en rojo, le recordaba que el tiempo estaba en su contra. La presión era cada vez más insoportable. Sabía que si no tomaba el control pronto, las decisiones que había tomado podrían desbordarse, y no solo afectaría su relación con Nodal, sino también su vida y la de Inti. Al llegar a su departamento, la atmósfera parecía más pesada que nunca. El aire acondicionado no lograba disipar la tensión que sentía. Abrió la puerta de su departamento con una mezcla de cansancio y ansiedad. Inti estaba en su habitación, jugando tranquilamente con sus juguetes, ajena a la tormenta que se había desatado alrededor de ella. Verla tan feliz y despreocupada hizo que el peso de la situación le golpeara aún más fuerte. Kazu se acercó a ella, observando cómo la pequeña se sumergía en su mundo sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Se sentó a su lado, tomando su mano pequeña con la suya. Inti, cariño, mamá tiene que hacer algo muy importante, dijo con voz suave, aunque por dentro su corazón se rompía un poco al ver la inocencia de su hija. Ella merecía una vida libre de caos y controversias. La niña levantó la vista, sonriendo ampliamente. ¿Vas a cantar, mamá?, preguntó con una inocencia que le dolió aún más. Kazu sonrió forzadamente, acariciando el cabello de su hija. No, no voy a cantar esta vez. Hoy mamá tiene que hablar mucho. Con un suspiro, Kazu se levantó, dándole un último beso en la cabeza antes de salir hacia la sala. Allí, en el centro de la habitación, la pantalla de su teléfono estaba llena de notificaciones. La prensa seguía bombardeándola con preguntas, sus redes sociales se habían convertido en un campo de batalla, y su nombre estaba siendo arrastrado por cada rincón de los medios. Fue entonces cuando sonó un mensaje. Era de su abogada, Valeria,
que ya había trabajado con ella en varios casos complejos. Tenemos que hablar. Te espero en mi oficina a primera hora. Esto está saliendo de control. Kazu sintió que el aire se le cortaba. Sabía que no podía seguir escondiéndose. Cada minuto que pasaba sin actuar solo empeoraba las cosas. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. En su coche, camino a la oficina de Valeria, Kazu repasaba una y otra vez lo que había sucedido y las decisiones que debía tomar. La preocupación por Inti no la dejaba tranquila, pero también sentía el peso de sus propias elecciones. ¿Había cometido un error al exponer a su hija en ese contexto? ¿Podría resolverlo sin que todo se desmoronara? Al llegar al bufete, la abogada la esperaba en su oficina, que se encontraba perfectamente organizada y sin sobresaltos, un contraste con el caos que rondaba la vida de Kazu. ¿Cómo estás?, preguntó Valeria al verla entrar. Sabía que la situación no era fácil, pero la intensidad de lo que estaba ocurriendo se podía leer en los ojos de Kazu. No estoy bien. Todo está fuera de control. No solo con Nodal. La prensa, la gente, todo se ha vuelto una locura, respondió Kazu, tratando de mantenerse firme, aunque las emociones la estaban invadiendo. Valeria asentó con seriedad, señalando la pantalla de su computadora. El daño está hecho. No podemos negar que lo sucedido fue un golpe bajo para tu imagen. Pero también es cierto que esto no solo te involucra a ti. Este asunto tiene muchas aristas. Como bien dijiste, tu hija es la prioridad ahora. Y si deseas defender tu posición, hay que ser estratégicos. Kazu la miró fijamente, tratando de procesar las palabras de su abogada. ¿Qué me sugieres hacer? Valeria se apoyó en su escritorio, sus manos entrelazadas, y con una mirada fija en ella, respondió. Lo primero es que tienes que hablar. No solo con la prensa, sino con las personas que están involucradas directamente. Necesitamos aclarar tu versión, y no con rabia. Necesitamos que el público vea a una madre decidida, no a una mujer enojada. Hacerlo de manera tranquila y controlada puede marcar la diferencia. Kazu respiró profundamente. Sabía que Valeria tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil. El daño ya estaba hecho, y lo único que quedaba era intentar repararlo. ¿Y Nodal?, preguntó, sabiendo que esa era la pregunta crucial. Valeria la miró con compasión. Christian tiene sus propios demonios, y lo sabes. Pero esto no se trata de él. Este es tu momento para poner en claro tus límites y dejar claro lo que estás dispuesta a hacer por proteger a tu hija. Ya no se trata de ganar o perder, se trata de hacer lo correcto para ella. Kazu asintió lentamente, como si algo en sus palabras le hubiera hecho entender lo que realmente debía hacer. No se trataba de ganarle a Nodal, ni de ganar puntos con el público. Se trataba de su hija, y eso era lo único que importaba ahora. El camino para la reconciliación con el pasado sería largo y complicado, pero lo importante era que Kazu había comenzado a entender que su batalla no era contra Nodal ni contra los medios. Su verdadera lucha estaba en ser la madre que Inti necesitaba.